Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, también quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y lo que viene para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video, o también en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo por WhatsApp, ya sea para algún consejo, algún punto de vista o para alguna lectura personalizada. También ahí está toda la información. Bueno, recuerda que esa lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este momento, en este instante. La segunda parte es para los solteros y la tercera parte es para la economía. Bueno, también te quiero pedir, cariño mío, que te suscribas al canal, le des like al video, un poderoso like, así, con eso nos apoyas. Y activa tu campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a ver un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, mi mejor amigo es Capricornio y este mensaje va particularmente para ustedes, mis queridos amigos de Capricornio. Me dice, tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, tú no necesitas de nadie para que te salve. Tú tienes todas las armas, las herramientas. Créelo definitivamente. Has vivido muchas batallas y sabes perfectamente lo que debes hacer en este instante para salir adelante. Bueno, ha sido el mensaje para ustedes el día de hoy, el mensaje general. Si tú también estás convencido de que tú puedes hacerlo, escribe yo puedo con todo en la vida, yo puedo todo con el universo, porque yo soy grande, yo soy éxito, yo soy bendiciones. Bueno, todo lo que tú consideres que eres y aunque no creas que lo eres ya, escribe yo soy, que es una palabra de poder. Bueno, vamos ahora con las personas que en este momento preguntan por su relación de pareja. Recuerda que podrías estar en contacto cero con tu persona especial o también podría ser una lectura en espejo. Es decir, que podríamos estarte leyendo a ti en la parte de arriba que corresponde a tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que me les podría esperar a ustedes en un futuro más bien cercano. Y un consejo para, o sea, alguna advertencia para que ustedes tomen cartas en acción si les sale algo negativo. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es una persona que está bastante desesperada, se siente muy derrotado. Ha habido problemas y dificultades entre ustedes dos. Tu persona especial espera que tú sigas siendo como esa persona que contaba con él o con ella todo el tiempo, pero que la verdad que ha sucedido cosas entre ustedes dos que te ha llevado a ti a mirar hacia, ¿cómo te digo?, a mirar más hacia ti, a preocuparte más por ti, a no estar tan pendiente de esta persona y no estar tan pegado o tan pegada de esta persona. Tu persona especial piensa que la relación de ustedes ya se terminó, por eso se siente tan desesperado y tan desesperada y a ratos como que se ve como de mal genio, como que quiere pelear, pero como que sí, como que no. La verdad es que no sabe qué rumbo tomar tu persona especial en este momento, en este instante. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, los problemas y dificultades continúan entre ustedes dos. Vienen muchos problemas y la verdad es que ustedes no se van a despegar, pero van a seguir como en una relación demasiado tóxica, demasiado, como les digo, perjudicial para ustedes dos. Este es el momento de que ustedes aclaren la situación que tienen. Si tienen que replantear la relación de ustedes o tienen que hacer un cierre, tienen que hacerlo ya en este momento para que no se sigan haciendo daño. Bueno, ni tú a él, ni tú a ella, ni ellos a ustedes. Bueno, para que no se sigan haciendo daño. La verdad es que hay algo que ha sucedido entre ustedes y los tiene bastante choqueados el uno con el otro. Ya parece que no saben qué hacer, especialmente tu persona especial que se siente bastante mal. Bueno, te dice por este lado el angelito que seas fiel a lo que amas. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren en este momento en la relación de ustedes? ¿Realmente quieren estar juntos? ¿Realmente quieren construir una vida juntos? ¿Quieren hacer proyectos, realizar todos sus sueños que han tenido
desde que se conocieron, todo lo que ustedes han planeado, ¿lo quieren realmente? Si lo quieren, bueno, van a tener que armarse de valor y seguir adelante, replantear la relación de ustedes, ver si se puede salvar la relación, perdonarse el uno al otro, mirarse a los ojos para ver qué tanto hay dentro de esos corazoncitos y bueno, y tomar una decisión firme, contundente, con mucho respeto, con mucho amor y con muchísima responsabilidad el uno en el otro. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de alguien que hay entre ustedes dos. Hay alguien entre ustedes dos definitivamente. Hay una persona que se interpuso en esta relación que tal vez ya había llegado a su fin. Es una relación que venía mal la de ustedes. Y hay alguien, una persona que más bien tiene como una energía femenina. ¿Ya? Cuando digo energía femenina no me estoy refiriendo a hombre o a mujer. Simplemente estoy diciendo que es una persona que tiene una energía femenina bastante marcada. Bueno, te están diciendo en este momento las hadas que seas tú tu prioridad. Mira bien qué es lo que tú quieres realmente con esta relación, con esta persona con la cual tú tienes este contacto, como esta conexión que no has podido cortar. Pero en este momento te está diciendo que te pongas tú en primer lugar, qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que te da paz, qué es lo que te da tranquilidad, no a esa otra persona con la que estás en este momento, en este instante. No te estoy diciendo que sea una buena o una mala persona, simplemente te estoy diciendo que seas tú tu prioridad en este instante, en este momento. Hay muchos problemas que muy seguramente se comenzaron a dar en la convivencia del día a día, así estuvieran viviendo juntos o no, pero ustedes dejaron esto como ahí, como en el tintero, como que sí, como que esto se soluciona solo, y la verdad es que los problemas no se solucionan solos. Tienen ustedes que hablar el día a día para que tal vez como que el resentimiento, el rencor no se vaya acumulando y no se convierta esto en una olla a presión, como al parecer fue lo que se convirtió en la relación de ustedes, y uno de ustedes dos tomó la decisión de, en lugar solucionar los problemas que tenían, o tal vez lo intentó esa persona, tal vez lo intentó y se cansó de no obtener ninguna respuesta. O por otro lado también, bueno, se hizo el de la vista gorda o la de la vista gorda y mejor tomó la opción de buscar a otra persona. Y lo que está sucediendo en este momento es el resultado de las decisiones que no solamente tú tomaste, sino también las decisiones que tu persona especial tomó. Porque recuerda que en una relación no es solamente una parte de responsabilidad. Los dos son responsables de lo que suceda dentro de la relación de ustedes. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y bueno, espero que sigan adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Perdón, por su economía no, los solteritos y las solteritas, perdón. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos solteritos y solteritas. Bueno, la verdad es que sientes, o sea, emocionalmente estás bastante inestable, mi querido amigo o amiga, estás bastante inestable y esta inestabilidad emocional te ha llevado a tener unas reacciones demasiado aéreas, demasiado fuertes, que te han traído bastantes problemas. Esta es una etapa difícil de la cual tú vas a salir reforzado y reforzada. Si es algo relacionado con tu trabajo, con tu parte laboral o con tu parte económica, vas a tener que tener mucho cuidado de que aquellos proyectos o trabajos donde tú te estés involucrando sean algo que esté completo, ¿ya? No es algo que esté incompleto, que le falte papeles, que le falte investigaciones, que le falte recursos, no. Tiene que ser algo que esté completo porque tiende a fracasar si está algo incompleto. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, muy seguramente te vas a encontrar con tu verdadero amor, esa persona que tú siempre has querido, que tú siempre has anhelado encontrar. Bueno, es muy seguramente que va a suceder, o también se puede dar que se puede estar presentando un embarazo. Bueno, en esta época, y bueno, en ninguna época, no está nada mal si una persona toma la decisión de tener un hijo soltero o soltera, ¿ya? Eres una persona que se enfrenta a problemas y dificultades, y algunos se te van a presentar y te vas a tener como miedo, ansiedad, pero yo te digo que no lo tengas porque tú tienes las suficientes herramientas para confrontar esos problemas que se te vienen. No solamente eso, sino cualquier problema y dificultad que se te vaya a venir. A veces te vas a sentir muy cansado, muy cansada, pero mira que
el universo, tus guías espirituales te van a dar la suficiente claridad mental para poder resolver todo lo que a ti se te presente. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Dice que harás contacto con lo absoluto. Mira, súper espectacular. Bueno, en medio de la tormenta, en medio de las cosas que te pueden estar sucediendo o te puedan estar sucediendo, tú vas a tener una revelación que te va a llevar a entender realmente por qué te suceden las cosas que te suceden o no te suceden ciertas cosas que tú desearías que te sucedieran. Bueno, entonces recuerda que nada es casualidad aquí en esta vida, nada es casualidad aquí en este planeta. Por otro lado, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Bueno, aquí está la carta de la transmutación está de manera invertida. Me dice que hay una persona que tal vez se ha convertido en tu rival, no para cuestiones económicas, no, sino tal vez en tu parte social, en tu parte amorosa también. Tal vez ha sido una persona que se ha estado metiendo, interfiriendo en tus relaciones, algún aparente amigo o aparente amiga, digámoslo entre comillas, amigo o amiga, que como que siempre se antoja de las personas con las que tú estás, siempre se antoja de lo que tú tienes. En pocas palabras, es una persona que te tiene bastante envidia y que pareciera ser tu amigo o tu amiga, pero que la verdad no lo es tanto. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Bueno, me dice que empieces una revolución. Es el momento de que tú te rebeles de ciertas cosas, de ciertas situaciones que están siendo injustas para ti o para otras personas y tú te estás quedando callado o callada de una manera sabia, respetuosa y con muchísimo amor. Levanta tu voz de protesta y hazte respetar a ti mismo, a ti misma. No te dejes pisotear, que nadie tiene el derecho de hacerlo, ni siquiera tú mismo ni tú misma. No permitas que nadie te diga que no puedes, que no eres lo suficiente, ni siquiera tú mismo, ¿ya? No permitas que nadie te diga eso. Si tú crees que eres grande, que eres poderoso y que puedes con cualquier cosa que se te presente en la vida, escribe en los comentarios de este video: yo soy poder, yo soy abundancia, yo soy éxito. Bueno, ahora vamos con las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay ciertas cuestiones, bueno, se están presentando problemas como que serios con respecto a tu economía, pero lo que pasa es que tú has dejado como en manos de otras personas por demasiado tiempo todos aquellos proyectos o la mayor parte del control de tu economía. Esto no lo debes hacer porque al parecer te han fallado. Al parecer, bueno, la verdad es que ya te diste cuenta de que tal vez no son las cuentas como que te las estaban presentando y te diste cuenta que tal vez te están quitando parte de lo que te corresponde, mi querido amigo y amiga. Es el momento de volver a tomar la dirección de tu vida económica. El angelito te dice que fecundes el mundo con tu amor. Te está diciendo en este instante que vuelvas a cogerle cariño, amor por aquella actividad que tú te propusiste como proyecto de vida, esa actividad económica, ese proyecto, esa empresa, ese negocio que lo has dejado como de lado y como que no. O sea, toda la vida requiere de nuestra atención y aquella cosa, aquel ser, aquella situación, aquella empresa, aquella cuestión, si no nosotros le ponemos el amor, si no le ponemos el interés, poco a poco comienza como que a marchitarse, a no dar los frutos que nosotros siempre hemos querido. Bueno, la verdad es que eso es lo que está sucediendo. Mira, por otro lado, la retribución o la rueda nos está diciendo que lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te has descuidado y has dejado en manos de personas que realmente no te resolvieron. También te dice que hay cierta cita, encuentro que te han propuesto que hagas con ciertas personas de tu entorno económico. La rueda me está diciendo que no te conviene ir en este momento. Bueno, también me dicen las hadas por otro lado que
vayas más despacito. Tal vez has querido sembrar hoy una pepa de aguacate y mañana mismo recoger el bulto de aguacates que te va a dar ese árbol de aguacates. No, tienes que tener paciencia y también no ser tan duro ni tan dura contigo, celebrarte esos pequeños triunfos, esos pequeños logros que tú estás obteniendo, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.